UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Aquí estamos con un nuevo capítulo de Activamente en la radio Universidad Católica de Valparaíso en el 103.5. Estamos hoy día, un día muy importante, un día trascendental. Hacemos un llamado a la calma, a la tranquilidad, a ir a votar. Vayan a votar. Hoy día es el día de los días en las elecciones en Chile. Y bueno, nosotros hacemos un llamado a la calma, a la tranquilidad, a esperar los resultados en familia, a estar con los amigos. Hacemos ese llamado porque ha sido una campaña bastante larga y bastante agresiva, diría yo, y con bastante momentos bien álgidos, diría. ¿Cómo ahí estáis, Nico, tú? Yo muy bien, queridísimo Salvador. ¿Qué está pasando? Un día donde se cortan muchos queques. También me adoso un poco el llamado que estás haciendo tú, hay que ir a votar. O sea, por favor, levántense. Esto es una cuestión que va más allá de lo meramente político. Yo creo que tiene que ver con que va a ser una buena radiografía de cómo estamos como sociedad y dar el voto para lo meramente político. Así que es un día, digamos, de mucha expectación, obvio. Así que estamos todos bastante atentos. Estamos atentos. Oye, Nico, bueno, ya estamos casi en los últimos programas del año también. Hemos tenido, digamos, un año maravilloso. Este es el penúltimo programa del año. Este es el penúltimo programa del año. ¿Y qué es lo que tenemos para hoy día? Hoy día vamos a hablar, Nico, de la personalidad, de las personalidades, de las estructuras de personalidad o las nociones de personalidad, para poder hablar qué significa esto, cómo están constituidas, de alguna forma cómo se desarrollan, cómo afectan lo cotidiano. Nosotros, ¿qué estructura de personalidad tenemos? Tú eres psiquiatra, yo soy psicólogo, igual estamos en una categoría, si nos gustan las categorías o no nos gustan las categorías diagnósticas, pero hablar del humano en ese sentido, Nico. ¿Qué te parece? Claro. No, es un notable tema. Yo creo que ahí tú partes dando un poco en el clavo, porque tiene que ver mucho con el asunto de las categorías. La categoría yo creo que es parte indispensable, digamos, del conocer, ¿ya? Aquí a lo mejor los escucha que están a lo mejor habituados un poco a la filosofía y todos saben que el conocer, el acto de conocer necesita de la categoría, ¿cierto? Necesita, digamos, de ir separando y ir clasificando la realidad en distintas dimensiones. Va a ocurrir justamente con nosotros como seres humanos, o sea, nuestras conductas, nuestra afectividad, nuestras distintas formas de representarnos en la realidad también están sujetas a eso. Y la pregunta es un poco, ¿para qué vamos a hacer esas distinciones? ¿Cierto? Mucha gente puede cuestionarlo un poco, pero tiene mucho sentido, sobre todo para aspectos prácticos. Cuando una, por ejemplo, en este caso, estructura de personalidad no funciona de la manera o no nos da los resultados que nosotros esperamos, ¿cierto? Y nos genera a lo mejor algún tipo de malestar. De la misma manera, todas las demás, digamos, condiciones son susceptibles de ser categorizadas. Y yo creo que ahí hay un tema bien grande. Claro, hay un tema grande y al mismo tiempo un tema bien importante en cuanto a que muchas veces las categorías también invitan a la estigmatización, pero también nos invitan también a las claridades al mismo tiempo, un poco paradojal lo que estoy diciendo, pero podría operar según el contexto o el momento cuando una categoría podría ser estigmatizante o podría tener este fin o utilidad que tú señaláis respecto al autoconocimiento o algunas acciones que uno tiene que seguir respecto a de lo que está viviendo o la personalidad que tiene. Discúlpeme que estoy aquí. Entonces, mira, una aproximación psicoanalítica de la personalidad. Entonces, yo tengo entendido que en las categorías psicoanalíticas hay tres grandes constelaciones de personalidad. Cada una de estas constelaciones tiene componentes que son estables y que son inmutables, digamos, en cada una de las nociones o constelaciones estructurales. Por lo tanto, un primer elemento sería que estos componentes serían permanentes. Ahora, ¿cuáles son estos elementos? Los vamos a ver. Se señala que hay tres líneas de personalidad. Una sería la neurosis, ¿da? Propiamente tal, la neurosis dividida en la histeria y las obsesiones. Después tendríamos una categoría intermedia que sería los borderline,
borderline alto y bajo, también hay dos categorías más, y después vendrían las psicosis, ¿ya? Cada una de estas nociones tiene algunos Borderline, componentes. disculpa, para ir aclarando. Borderline, que significa algo así como límite o Límite, limítrofe, ¿ya? correcto, ¿Ya? límite. Es decir, que está a mitad de camino entre una cosa y la otra, a mitad de camino entre lo puramente neurótico o conflictivo, o entre comillas conflictivo, siempre dentro del rango de entender la realidad, ¿cierto? De forma más o menos ajustada, versus personas que lo entienden de una forma que viene a salirse un poquitito de lo habitual, Correcto, ¿cierto? correcto. En ese medio, en ese tránsito, tenemos este grupo que se le llama a veces una palabra que es muy fea como limítrofe, pero que tiene en el fondo una palabra descriptiva, no una palabra valórica, ¿cierto? Correcto. Descriptiva, porque está en el límite. Exactamente. Entonces, me voy a centrar un poquito en la neurosis, para ir pimponeando. Bueno, y la neurosis tiene algunos componentes, igual que las otras categorías. Uno, por ejemplo, tiene que ver con la integración del yo. ¿Ah? ¿Qué significa una integración del yo? Significa una persona que tiene una continuidad ideotemporal respecto al mundo que está viviendo. Entonces, una persona que tiene como instalado lo que también se llama el juicio de realidad. Tiene comportamiento presente, sabe, tiene capacidad para poder reflexionar. ¿Ya? Pero también, y aquí me empieza a dar risa, la neurosis, de la cual yo pertenezco, digamos, estaría dentro de esas categorías, dentro de esa categoría, O la todos, neurosis. o todos, o todos, hay algún psicoanalista que dice todo neurótico, pero ese es otro tema. Correcto, correcto, pero en verdad la neurosis sería como lo normal, ¿ah? En términos estadísticos, sería como lo normal, sería como la mayor cantidad de población, de N, de números, estaríamos como en la neurosis, o sea, seríamos vulgares neuróticos. ¿Ah? Y una de las características de la neurosis, Nico, es que es un pensamiento que tiene dudas, que tiene ciertos mecanismos defensivos, ¿ah? La racionalidad, la intelectualización, son mecanismos que de alguna forma tratan de poner afuera el sufrimiento. El sentido de realidad está instalado, que quiere decir que hay un juicio de realidad más o menos acorde, pero somos personas que vivimos en la duda. ¿Ah? En la duda, nos quedarán, no nos quedarán, esto será bueno para mí, no será bueno para mí. O sea, el neurótico tiene este funcionamiento en la duda y muchas veces como en la falta de algo, como que está faltando. Y tiene instalada la conciencia moral. Quiere decir que tiene límites, tiene normas, también hay valor y muchas veces esos valores hay luchas internas con eso. ¿Ya? Esa es la primera noción. ¿Qué opináis tú de la neurosis en este sentido? ¿Qué opináis tú de cuál es la manifestación más clínica o más vivenciales, Nico, de esto? Mira, a ver, en primer lugar, cuando hablamos de neurosis como proceso, yo creo de que hay que entender también de que la nomenclatura actual o como la psiquiatría, ¿cierto? Si me preguntas a mí como psiquiatra, la psiquiatría hoy en día tiende a ser sumamente reacia a utilizar ese término. Yo no me considero dentro de ese grupo, a lo mejor porque sería un poco chapado a la antigua, a lo mejor porque tengo a lo mejor cierta proclividad a las explicaciones de raigambre psicoanalítica, que a mí me hacen mucho más sentido, digamos, que muchas otras explicaciones, pero hay también una carga ahí, y eso creo yo que es interesante entenderlo. Cuando yo te escucho hablar y describir un poco de qué se trata la neurosis, yo me siento también plenamente identificado, porque, o sea, cuando se dice que la neurosis es lo normal, en el fondo, es porque se asume de que el ser humano tiene que mezclar una serie de funciones, que la junta justamente en este proceso, que es un proceso como una suma de cables que se juntan en un cable bien grande, ¿cierto? Y que vienen a darte como resultado la personalidad. En una personalidad cualquiera, tú vas a tener que conjugar emociones, ¿cierto? Lo más simple, emociones, ¿cierto? Con conductas que son conductas, como tú dijiste, reiteradas, ¿cierto? Rígidas, relativamente rígidas, ¿cierto? Que se mantienen durante el tiempo. O sea, hay algunas que se pueden, por supuesto, modificar, pero hay combinaciones de estos rasgos, ¿cierto? De estas formas de actuar, ¿cierto? Y estas combinaciones entre la emoción y la conducta que permanecen en el tiempo y que pueden llevarte a lo que a lo mejor algún colega es un carácter neurótico, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con cómo nosotros estabilizamos nuestras emociones con nuestras conductas. Una pregunta, Nico. Oye, Dicen ¿cuál es la...? algunos, dicen algunos de que mientras menos calce,
Mientras menos calce mi respuesta emocional con mis conductas, más neurótico eres. ¿Ya? Es Como como, por ejemplo, tú me dices, ¿sabes qué? Oye, Nicolás, juntémonos, hagamos algo. ¿Ya? Y yo resulta de que voy a manifestar, cuando tú me planteas esa posibilidad, una duda que yo no voy a ser capaz de resolver de inmediato, que es, yo me quiero juntar contigo, pero ¿qué pasa si salgo y resulta que corona? Y empiezo a preguntar, pero me dices tú, pero mira, ahora las medidas están un poco más relajadas y si tú tomas todas las providencias del caso no hay problema. Pero yo te voy a decir sí, pero en la realidad yo voy a seguir haciéndome caldo de cabeza, me voy a seguir preocupando y voy a empezar, digamos, a sentir, ¿cierto? Cosas. Ahí se me viene una respuesta que es una respuesta ansiosa o angustiosa, ¿cierto? Y eso va a determinar mi conducta. Mi conducta va a ser finalmente, ¿sabes qué? Oye, mira, Salvador, mira, te llamo al final, a última hora, y te digo, nada, te voy a meter alguna chiva, alguna cosa y no voy. Y eso mismo lo voy a seguir haciendo en otras circunstancias parecidas. Ahí tenemos un rasgo, ¿cierto? Que es estable en el tiempo y que no tiene que, no tiene que ver con un trastorno ansioso pasajero, sino que tiene que ver con cómo yo resuelvo este tipo de problemas. Y eso es algo ahora, aprendido desde mucho. correcto, ahora Ahí va. es bien interesante esto, Nico. Bueno, te quería preguntar un poco por una definición de carácter, si tenía alguna definición de carácter que nos podrías dar. Yo estoy confundido con esa definición, no, te lo digo porque no quiero clarificarme. Y por otro lado, eh, la relación neurótica, relacionarse neuróticamente con otro, también tiene que ver con esta carga de las propias historias, donde yo voy en falta, ¿ah? Donde estoy con otro, y imaginariamente siento o necesito que este otro me complemente o llene este espacio mío de la falta, ¿ya? Que bueno, es otra interpretación psicoanalítica respecto de la neurosis. Entonces pareciera que la neurosis está como en un conflicto interno permanente, con contradicciones, pero que logra resolver en algún momento, ¿ya? Distinto al conflicto interno que tiene, después lo vamos a ver, el borderline, que tiene contradicciones, pero sin resolver. O sea, le cuesta más, digamos, resolver porque está más departamentalizado el funcionamiento psíquico, etcétera. Pero es súper interesante lo que decís, porque la neurosis también nos da la posibilidad de modular nuestras emociones. El tema es cuando estamos en la modulación, o sea, estamos en esto de viviendo la emoción y a veces la emoción sentimos algo que no se conecta con respecto a lo que hacemos, o lo que queremos hacer. Y ahí también, como tú decís, se expresa un funcionamiento más neurótico, o sea, es como que algo, lo desea y termina haciendo otra cosa distinta a lo que desea, o por otro, o por el mismo, Dale. Y ahí está el carácter. En lo que tú estás diciendo, ahí tú estás hablando ya más de carácter, porque el carácter se va a ver básicamente en las conductas para afuera, ¿cierto? Tú tienes carácter, es lo que dice mucha gente, carácter fuerte, carácter débil, es en el fondo las conductas observadas, las conductas observables por terceros, ¿ya? Y que en el fondo tienen que ver, que son parte de esta torta que es la torta de la personalidad, ¿ya? Claro. Por eso de que, o sea, claro, hay carácter fuertes y caracteres débiles, dicen algunos, ¿cierto? Y eso, y hay gente que se dedica un poco a analizar el carácter. Por ejemplo, uno de los psicoanalistas, digamos, entre comillas, más antiguos, habla de caracterología, ¿cierto? Y que es la Virgen Reich, ¿ya? Personaje también bastante especial. Pero creo que Perdí el tiene un orgullo. acierto, pero él tiene un acierto en su análisis porque él se fija justamente en esto que va de la boca para afuera o que va de, digamos, del hacer hacia afuera, lo que la persona escoge mostrar para hacer una lectura más profunda, no solamente de lo que se muestra, sino de lo que no se muestra. Entonces hay una comprensión más profunda de la personalidad, muchas veces viendo estas conductas externas y que constituyen lo que vendría a ser el carácter, ¿ya? Correcto. Y eso es bien interesante porque muchas veces hay personas que aprenden formas de relacionarse con los demás en las que van adaptando lo que uno va diciendo. Y ahí es donde, por ejemplo, Wilhelm Reich y otros digamos, psiquiatras y gente que estudió un poco el tema dicen, el paciente o la persona o el consultante viene para acá y me está diciendo esto porque quiere que yo escuche esto. Pero ¿qué tan cierto será? ¿Eso será un carácter constante o es algo que lo estoy viendo yo ahora
Correcto, correcto. Por Bueno, algo. Aunque me estén excelente. mintiendo, aunque me estén grupiendo, no importa, porque ese grupo, ¿cierto? Eso que está mostrando, exteriorizando el consultante, es parte del carácter también y está diciendo algo. ¿Ya? Muy bien. Y ahí está el tema interesante también, uno, para uno mismo, saber escuchar sus propias, o saber estar atento a las propias, muchas veces no se las, y resulta que uno Correcto. Bueno, muy interesante, digamos, esta primera parte del programa. Muy interesante esta primera parte del programa. Ahora nos vamos a ir con un tema para cerrar este primer bloque. Y nos vamos a ir con un tema, Nico. ¿Con qué tema nos vamos a ir, Nico? Nos vamos con, a ver, ¿qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, Mi casa en el árbol, del queridísimo Jorge González. Vamos con Mi casa en el árbol, de Jorge González en Activamente. Volvemos entonces con Activamente 103.5 de Radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos, como siempre, con el gentil auspicio de nuestro centro terapéutico integral, Sabia Salud. ¿Sí o no, Salvador? Sí, aquí estamos con este programa muy interesante. Bueno, le recuerdo a todos los auditores, las personas que nos están viendo, que nos pueden visitar en la página www.sabiasalud.cl y en la página www.saludmental2021. Y también pueden visitar nuestras distintas plataformas, pueden visitar el Instagram, @sabiasalud, y el Facebook, el fanpage, que es @CTI Sabiasalud, ¿ya? Es muy importante que nos consulten, ahí nosotros en la página www.sabiasalud.cl, en un clic va a poder conversar, digamos, con una persona que lo orientará, digamos, en el proceso de tomar hora o alguna orientación basal respecto a lo que le está ocurriendo o su necesidad actual. Bueno, muy interesante este capítulo. Pasó muy rápida la primera parte. Nosotros, Nico, hemos conversado mucho este tema, en verdad. Nos juntamos y hablamos de este tema, de la personalidad, de las nociones, de un poco las cartografías humanas. Y bueno, estuvimos analizando en el primer bloque lo que es el funcionamiento neurótico y algunos componentes, pero ahora, Nico, no sé si te parece si analicemos un poco a los borderline. ¿Ah? Yo voy a hacer esta primera caracterización y seguimos la misma dinámica, después tú le das el retoque psiquiátrico. En esta segunda categoría, y entendiendo que esta constelación, como les decíamos, tiene estos componentes permanentes, los componentes permanentes de la personalidad serían el temperamento, la identidad, el género, la modulación de los afectos y los mecanismos de defensa. Así serían, digamos, estas nociones que serían permanentes, y nosotros en el primer bloque hablamos solamente de 3 componentes, porque para hablar de todos los componentes de cada una de las nociones necesitaríamos como 3 capítulos por cada una de las nociones. ¿Ah? O sea, para hablar de los mecanismos de defensa, yo creo que ese sería un programa re bueno. Un programa completo. Y vamos a abordarlo, vamos a hablar de un tema de los mecanismos defensivos, porque es un temón. Bueno, entonces, cuando estamos en la categoría borderline o limítrofe, hay 2 subcategorías que son los limítrofes alto y bajo, que uno está más cerca de la neurosis, otro está más cerca de la psicosis. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia respecto a la primera noción? Es que si bien hay un juicio de realidad, un comportamiento presente, temporoespacial que está instalado, y aquí yo te voy a pedir ayuda, el sentido de realidad está más distorsionado. Después ahí tú, Nico, vas a entrar por qué se dice que en esta noción de personalidad el sentido de realidad está digamos, alterado, y de alguna forma, si bien los mecanismos de defensa en la neurosis era la intelectualización y la racionalización, aquí los mecanismos de defensa tienden a la escisión o a la departamentalización de la conciencia, o a tener comportamientos más extremos, y ya eso ya, digamos, nos pone en mayores riesgos, porque ya hay riesgo de consumo de droga, etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, los borderline serían menos, un N menor en la población, pero tiene varias manifestaciones caracterológicas, vamos a decir, ya que aprendimos lo que es lo caracterológico, que tiene que ver con los comportamientos, parece que son más observables en las personas.
Y yo te quería preguntar, ¿cuál es la noción que tú tenés de esto? ¿Cómo opera en lo clínico o o en lo relacional? ¿Ah? Ya, mira, yo creo de que una manera para tratar, para no ampliarnos demasiado, una manera de acercarnos a esta forma de estructurar la personalidad es un poco retomando lo que conversamos en el bloque anterior, donde nos enfocamos un poquitito en el carácter y un poquitito en lo que se ve, porque, ojo, y hay que insistir, hay muchas cosas que no se ven, ¿cierto? Sobre todo, digamos, con otros tipos de personalidad que lo vamos a abordar un poquito más adelante en este mismo programa. Pero en este caso tiene que ver justamente con sobre todo con lo visible, ¿ya? Porque estamos hablando de una estructura de personalidad que básicamente está enfocada en ir modulando las conductas ante el otro, ¿ya? Muchas veces en las conductas que están más cercanas a lo psicótico, el otro no es tan importante, las otras personas no son tan importantes y tienen que ver con nuestra percepción de la realidad, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces ocurre así. Y en el caso de las personalidades que están en este punto, ¿cierto? Que se les conoce como limítrofe, hay una adaptación constante de las respuestas y de las conductas. Por eso es que se le llama que son como conductas más que nada tipo bien dramático. Y ahí vamos a tener distintos patrones de conducta y que están asociados a distintos tipos de personalidad. Tenemos, por ejemplo, que esto ha ido cambiando con el tiempo, pero hoy día se reconocen básicamente cuatro estructuras de personalidad. Yo lo he dicho en otros programas, yo soy medio resistente y porfiado a decirle trastorno, ¿ya? Y prefiero hablar de estructura, ¿ya? Entonces tenemos el trastorno que es el antisocial, ¿cierto? Y que parte, digamos, como una estructura bien simple y que puede desde ahí irse acercando a la sociopatía. Ojo, trastorno antisocial por un lado, el trastorno histriónico, que son las personas que tienen una personalidad bastante, muy hacia afuera, muy de mostrar sus emociones y muy de involucrar al resto en lo que te está pasando, ¿ya? Todo el tiempo. Tenemos el trastorno narcisista de personalidad, ¿cierto? Aquí yo quiero resaltar de que en este caso, por lo general, tiende a generar muchas complicaciones, ¿ya? Y de ahí se resalta el tema de trastorno, en términos también más colectivos, y el trastorno límite, ¿cierto? Que es el más conocido o el borderline, ¿cierto? Entonces, antisociales, histriónicos, narcisistas, límite. En todo esto vamos a encontrar de que hay tendencia a la impulsividad, tendencia a mostrar más, tendencia a inclusive a equivocarse, son personalidades, a atreverse a equivocarse, a diferencia de los más neuróticos que tienden a guardarse porque no se quieren equivocar, ¿cierto? Porque tienen mucho temor ahí. En este caso, el temor está a no ser propiamente escuchado, no a ser escuchado y a ser juzgado, sino que a no ser escuchado. Porque al no ser escuchado es más difícil poder modular las emociones, porque, insisto, las emociones están en el otro todo el tiempo, ¿ya? Y ahí también hay una dimensión de lo del limítrofe, porque, o sea, ¿dónde empieza mi propia regulación? Y ahí hay un desafío de aprendizaje, un desafío de, digamos, aprendizaje, digamos, que es de qué manera puedo yo regularme sin necesidad de estar esperando las respuestas de los demás. Y ahí hay que ir buscando. Entonces, claro, por lo general hay mucha exteriorización, hay tendencia muchas veces a sobrepasar también los límites de los demás, tendencia a la manipulación, tendencia, digamos, actuar los afectos, actuar muchas veces los afectos. Es el actuar, ¿cierto? El actuar. Es bien interesante, Nico, porque cuando obviamente yo voy escuchando esta descripción que tú vas haciendo, obviamente que las personas borderline pueden vivir bien, o sea, uno puede compensarse, te fijas, con psicoterapia, a veces con medicamentos, pero se puede, digamos, se puede vivir. Pero también yo reconozco que de las nociones estructurales, pareciera ser que es de las estructuras que tienen inestabilidad en la relación. ¿Ah? Tienden a tener relaciones más inestables, más cambiantes, un poco por este elemento que tú señalás, porque es la autorregulación, pues, la autorregulación de las emociones, o sea, un poco mirar la vida con los pies en la tierra. Y a veces, cuando tú me hablas, me hablas como de estas estructuras, estas cuatro estructuras, como que siento que este pie en la tierra como que no está. ¿Ah? Entonces, pareciera ser que muchas veces el trabajo terapéutico es poner este cable a tierra.
instalar, es ayudar al otro a poner este cable a tierra. Y un poco aprender a modularse, porque yo tengo la impresión que en esta primera noción borderline, que hay una tendencia a que los afectos son como muy extremos, y el paso, digamos, de los afectos también es muy como muy notorio muchas veces. O sea, se pasa muy notoriamente de un estado, digamos, a otro, y es un mensaje también para el otro. Pero no obstante, tampoco queremos estigmatizar. Hay una de las categorías que a mí me llamó la atención, que yo te quiero preguntar, que es el narcisismo. No sé si dijiste narcisismo maligno. Yo sé que hay una categoría que es de narcisismo maligno, pero ¿a qué te referís con una personalidad narcisística o narcisa? Yo mencioné solamente los narcisos. O sea, ahora está muy de moda hablar del narciso maligno, pero yo hablé solamente del narciso. Ya. Bueno, Narciso está basado un poco en esta historia bien antigua de este personaje mítico que se enamoró de sí mismo, ¿cierto? Y yo creo de que ese es básicamente el rasgo fundamental, ¿ya? O sea, hay una imagen, no quiero decir distorsionada, pero grandiosa de sí, ¿cierto? Que hace que la persona se sienta más especial, ¿cierto? Especial, que básicamente es un privilegio relacionarse con él, alguien que es capaz de ver más cosas, de cuestionarse más cosas y que cuestiona, por ejemplo, a los otros que no se cuestionan lo suficiente, ¿cierto? Hay una sensación, digamos, de que en sus relaciones con los demás, como que todo confluye hacia esa persona, ¿ya? Por lo general, hay una tendencia también en la manipulación, pero que le tiene base relación con esta necesidad de ser reconocido, ¿ya? Es como, Tú mira, puedes ser, ¿sabéis qué? El Ricardo ojo, Caponi, tú puedes ser histriónico, el electrónico no necesita necesariamente ser reconocido, correcto. Mira, sino que como, permítanme mostrar. déjame presentarte una imagen, creo que alguna vez lo conversamos. El, el querido Ricardo Caponi, digamos que ya no está, digamos, aquí con nosotros, él tenía una imagen para el narcisismo que era bastante como significativa y bastante como gráfica, porque decía que el narcisista es un robot gigante, así como, imagínate un robot gigante que está comandado por un bebé, ¿ah? Por un bebé adentro, que como un robot que está comandado por un bebé. Y decía, ¿por qué esta imagen del bebé? ¿Por qué esta imagen del bebé? Yo no me hizo clic hasta que me hizo clic. Los bebés están en el narcisismo primario. Y el narcisismo primario es construir el mundo, todo el mundo está construido para ellos, mágicamente. Pero está bien porque los niños necesitan ese narcisismo primario para poder sobrevivir. Y porque no hay un desarrollo, no está el desarrollo del otro todavía, no está el otro todavía no aparece, digamos, aparece, pero no aparece, digamos, como en un patrón vincular más estable, porque eso se va dando, digamos, en el desarrollo del aparato psíquico, vamos a decir. Pero sí, esta imagen del bebé en un robot gigante hace mucho sentido, porque de alguna forma el narcisista es como demandante, necesita que todo gire en torno a él, igual que los bebés, pero siendo grande. Entonces, Necesito atención todo el tiempo. ¿cómo? El bebé y el narciso necesitan atención todo el tiempo para sentir que están sobreviviendo. Porque Correcto, hay gente que piensa que el narciso realmente siente todo el tiempo que es superior, y no tiene que ver así. Muchas veces se esconde todo lo contrario, se esconde un sentimiento de inferioridad, una baja autoestima, creer de que no se es suficiente. Entonces, para compensar eso, se tiene justamente esta fachada, y esa fachada que Caponi la describe súper bien es justamente la del carácter. Por eso que hay que distinguir lo que es la personalidad como todo y lo que es el carácter, que vendría a ser justamente este robot, correcto, ¿cierto? correcto. Muy, muy, Creo que muy buena, muy el ejemplo es clarificador. claro. Muy clarificador. Ahora, otra imagen. Se señala que los narcisistas tienen una hipertrofia del yo. Una hipertrofia. ¿Qué opináis de esa imagen? Hay gente que opina que sí. Yo creo de que quizás no se trata nuevamente del yo, porque si no estaríamos pensando que el yo es más que nada lo que se ve para afuera, ¿ya? Correcto, es más Creo complejo. yo, ocupar un poquitito, digamos, esa distinción entre carácter y personalidad, ¿cierto? Carácter y personalidad. Correcto, Eh, correcto.
no necesariamente es así. Muchas veces tiene que ver con conductas súper estereotipadas también, y que tienen que ver a lo mejor inclusive con una pobreza, no, hay palabras quizás más lindas, pero con una escasez de recursos que vendrían a darle fuerza a esto que nosotros entendemos, digamos, psicoanalíticamente como el yo, ¿cierto? Y que puede ser también súper, súper reducido, digamos, y que da más espacio a pulsiones mucho más profundas, ¿cierto? A lo que nosotros llamamos, comillas, el ello, ¿cierto? El ich, el das, ¿cierto? Eso que es bien profundo, digamos, bien, entre comillas, animalesco, y que lleva a todos los seres vivos y a nosotros en particular con conductas, con más conductas, con menos conductas. Pero efectivamente puede ser ese robot gigantesco, un robot gigantesco, pero en realidad es súper poquitito lo que lo mueve. ¿Ya? Y al final, cuando tú haces el resumen, resulta que el yo tampoco es demasiado grande. Yo creo que va a depender mucho de las experiencias también, porque el yo también se va construyendo desde la experiencia, desde lo que uno ha aprendido, ¿ya? Y eso Correcto. también enriquece al yo. Hay personas que lamentablemente, también por subestimulación, es decir, porque han visto re poco en la vida y han tenido pocas oportunidades de aprender, ya sea por padres aprensivos, ya sea por condiciones materiales, etcétera, montones de factores, hacen de que esto se reduzca, ¿ya? Pero siempre es posibilidad de abrir, Claro, ampliar. siempre es posibilidad de ampliar. Vale, vale. Y Bueno, ahí, al ampliar hay posibilidades de mejorar en aquellas cosas que a lo mejor los narcisistas en particular y las personalidades que estábamos hablando recién, de personalidades como en general limítrofes, ¿cierto? O personalidades borderline en general, tienen. Y que muchas veces esta dificultad como para leer al otro, porque están tan metidos en la necesidad de leerse a sí mismos y lo que ellos necesitan, que muchas veces el otro siente que es ignorado. ¿Ya? Entonces, las habilidades empáticas, las habilidades blandas, que digamos, que muestran empatía, son algo que también se puede, por supuesto, no quiero decir total, pero sí Royal. se puede, por supuesto, se puede mejorar mucho en eso. O sea, por eso hablo de estructura, y las estructuras pueden ser bastante flexibles si uno se da cuenta. Muy bien, me gusta esta noción que das porque la ortodoxia, digamos, alguna ortodoxia psicoanalítica no permite la flexibilidad entre las estructuras, así como que hay un determinismo respecto de los lugares. Eh, bueno, excelente. Terminamos este bloque, vamos a alguna tanda comercial ahora y seguimos en el próximo bloque de Activamente en el 103.5, hablando de salud mental, bienestar, y en este caso estamos hablando de las personalidades. Bueno, acá estamos en el tercer y último bloque de Activamente. Se ha pasado volando. ¿Ah? Yo parece que este capítulo está especial para los estudiantes de psicología, de psiquiatría o de las carreras de la salud, la verdad, bueno, para todas las personas. Y bueno, hemos estado en el primer bloque, estamos hablando de la personalidad, en el primer bloque hablamos de la neurosis, en el segundo bloque hablamos de las estructuras borderline, otras nociones que nos entregó el Nico, el narcisismo, etc. Y ahora vamos un poquito a hablar de la tercera noción estructural, que es de carácter de A, como me dice el Nico, que parece que son las psicosis. ¿Ah? Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un yo que no está integrado, encontramos un juicio de realidad alterado, un sentido de realidad alterado, y mecanismos de defensa que tienden a la alucinación. Entonces, yo te quería preguntar, Nico, un poco por cómo es el tratamiento, cómo es la vida, cuál es el abordaje en esta estructura, cuál es qué es lo que pasa en lo social, y al mismo tiempo algunas líneas de tratamiento para posteriormente abordar la política y la psicopatología. ¿Cómo se lleva la política y la psicopatología? Yo tengo una hipótesis que la quiero tirar para que sigamos narrando. Ya. A ver, yo creo que lo tiraste así como bien amplio, pero que efectivamente, como tú bien dices, o sea, el asunto es bien amplio también. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, quiero distinguir un poquito las cosas para los que nos están escuchando. O sea, cuando hablamos de estructuras más de personalidad más cercanas a la psicosis, no significa necesariamente que la persona es psicótica o que la persona tiene realmente un juicio de realidad alterado en forma fehaciente y real. Acá hablamos de cierta proclividad o de cierta tendencia a fragmentos de,
de desajuste en este juicio de realidad. Yo quiero ser claro aquí, porque existe una serie de condiciones clínicas que se clasifican como enfermedades. Por ejemplo, hablemos de la esquizofrenia, ¿cierto? Hablemos del trastorno delirante, que son, digamos, estructuras clínicas ya claras, patológicas claras, ¿cierto? Donde hay delirios, ¿cierto? Donde hay, en algunos casos, alucinaciones, etcétera, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estas estructuras de personalidad, hablamos de personas que tienen ciertas tendencias hacia, por ejemplo, y sin necesariamente tener un diagnóstico de psicosis. Pensemos, por ejemplo, en personas que tienen una estructura de personalidad que tiende a la persecución. Se llaman personalidades paranoides, ¿ya? Pero eso no significa de que la persona esté constantemente pensando en que sus delirios de persecución sean una realidad, sino que hay una tendencia, por ejemplo, una tendencia a la desconfianza. Por ejemplo, un estar siempre a la defensiva, ¿ya? Y dar explicaciones por lo general que pueden ser explicaciones bastante cercanas a la realidad, pero que al mismo tiempo afectan la vida de la persona, ¿ya? Y hay condiciones lógicamente también históricas de la persona, biográficas, que hacen que una persona con el tiempo se vaya desarrollando como alguien con una personalidad paranoide, ¿ya? O sea, a veces es bien difícil para estas personas aceptar que la situación es así, ¿ya? Pero es posible llegar a eso, ¿ya? Es posible a través de un acompañamiento por supuesto que primero familiar o de las personas que están alrededor de ella, y luego cuando esto genera muchos problemas, muchos conflictos y digamos malestar psicológico, eso ya tiene que ser lógicamente con acompañamiento de alguien que sepa, con un psicólogo, psiquiatra, ¿cierto? Etcétera. En esos casos yo creo que es bien importante entender que en psicosis es parte de un proceso un poco más profundo, y personalidades que tienden a lo psicótico, ¿cierto? Tiene que ver con un gradiente, ¿ya? Y que puede juntarse con la enfermedad, pero no necesariamente tiene que ser patológico. Una persona puede ser súper desconfiada o sumamente desconfiada, incluso sin que eso signifique enfermedad, ¿ya? Una persona puede ser súper sensible, como que agarra, digamos, de inmediato aquellas cosas que alguien dijo y tener esta tendencia paranoide, ¿ya? Sin tener un trastorno delirante paranoide, por ejemplo, ¿ya? Dentro de estas personas que hablamos que tienen esta forma de relacionarse con la realidad, que es un poquitito más excéntrica, tenemos, dijimos, a los paranoides, tenemos las personalidades de tipo esquizoide, que son personas que son por lo general un poco más para adentro y que también tienen distintas percepciones de la realidad. En vez de desconfianza constante, puede ser por las experiencias previas o cosas, en este caso tenemos un irse bien para adentro, ¿ya? Y en este irse para adentro, la verdad que el otro ya deja de ser interesante, no es como lo que hablamos en el bloque anterior, el otro ya no es tan interesante, sino que sencillamente me deja tranquilo y le dice, oye Nicolás, pero salgamos y todo, y ahí no quiero, te dice de inmediato, no quiero, ¿ah? ¿Pero qué? ¿Estáis mal? ¿Te sentís mal? No, estoy bien tranquilo y estoy metido en mi mundo interior. ¿Ya? Eso, o sea, por lo general se les critica mucho porque se piensa que son personas frías, que son personas que a lo mejor que les falta estas habilidades blandas que conversábamos también antes, ¿no? Pero tiene que ver justamente con Este una... repliegue. Justamente. Un El carácter, y acá el carácter va así, ¿ya? Y luego tenemos a unos personajes que hacen por lo general lo contrario. Yo digo personajes bien a sabiendas porque son personas con personalidades, valga un poco la redundancia, digamos, sonora, cautivantes, ¿ya? Que son un poquitito más para afuera, pero que tienen cierta tendencia a pensamiento mágico, a, qué sé yo, a hablar, digamos, son como super para en general, de ovnis, de las conspiraciones y todo, pero en un sentido que te cautiva, porque ellos se creen plenamente todas estas explicaciones y se sienten parte de ellas, ¿ya? Y por lo general son personas que también muestran bastante empatía muchas veces, pero que están tan metidos en lo suyo que a veces cuesta mucho entenderlo. Y esto se le llama a los esquizotípicos, que no tiene nada que ver con la esquizofrenia. Los esquizoides y los esquizotípicos no tienen en rigor nada que ver, pero
existen muchos estudios que muestran de que hay ciertos traslapes, ¿cierto? Que personas que a lo mejor previamente han tenido un tipo de personalidad, por ejemplo, esquizoide, tienden a tener un poquitito más de riesgo algunas veces de desarrollar, ¿cierto? Algún tipo de enfermedad por ahí, ¿ya? Pero tiene que ver, insisto, con percepciones de la realidad que no están del todo erradas. Vamos a ocupar la palabra error para simplificar, porque podemos relativizar ese concepto. Pero que tienen parte, digamos, de realidad y tienen parte de interpretación, ¿ya? De interpretación. Correcto. Oye, Nico, fíjate que ya entrando, digamos, a otro tema, pero relacionado, digamos, con la noción de estructura de la personalidad, fíjate que también está la política y la psicopatología. Y yo he constatado, observando nomás liderazgos regionales o liderazgos nacionales, a veces algunas nociones de estructura un poco complejas para poder tener cargos públicos. Pero pareciera ser que la estructuración del cargo y el rol, de alguna forma, también le da un continente a estructuras de personalidad que a lo mejor podrían tener o que tienen de frente mayor dificultad para poder lidiar con los otros. Entonces el cargo como que invisibiliza la psicopatología. Esa es mi hipótesis. Porque los medios y lo que nosotros observamos está como arrojado en el espacio público y no está con estas preguntas o estos cuestionamientos que nosotros podemos hacernos respecto al trato, el tipo de vínculo, cómo lidio con la verdad o con la mentira, ¿te fijas? O sea, hay hartos elementos ahí bien, bien interesantes. Y cuando se ha dado que hay algunas estructuras de personalidad más narcisísticas o más malignas, vamos a decir, bueno, obviamente que se construyen tremendos tiranos y dictadores, po. ¿Te fijas ahí? Que están construidos muchas veces, obviamente, desde las biografías, pero la expresión del ejercicio del poder se vuelve más patológico, ¿ah? O más destructivo. Entonces, yo te quería preguntar, Nico, ¿cómo tú veis cómo esta ligación entre la política, entre el cargo, el político, la psicopatología, como se pusieron los test de moda, ¿ah? Los test de moda, digamos, en las candidaturas? Te quería preguntar también si eh, tú ves como algo deseable o no, que se le apliquen ciertos test, batería de test, digamos, algunos cargos sensibles, sobre todo estos cargos en lo público, que tienen que ver con el relacionarse con el otro, que tienen que ver con el vincularse con el otro, que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con todos estos elementos donde hay que tener un nivel de salud mental más o menos instalado. Entonces, yo no sé si esto existe en otros lados, en otros países, si se piden exámenes o no, pero quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo soy yo soy partidario, básicamente soy partidario de que se haga cierto tipo de tamizaje psicológico a personas que tienen postulando a cargos sensibles. Eso se hace inclusive muchas veces para entrar a la universidad, imagínate. ¿Ah? Que le hicieron, digamos, para estudiar alguna carrera de la salud, imagina. Que les hicieron hacer este test famoso, que es el test de personalidad, digamos, de Minnesota, ¿ya? Que se llama. Y que son como 500 y tantas preguntas. A veces te van repitiendo las preguntas para ver si tú eres consistente o no, y todo. Y eso en el fondo para ver si tú tienes la capacidad, digamos, de poder hacerte responsable de los demás de alguna forma. Y la política se trata muchas veces de eso. Entonces, esto te lo digo, o lo menciono un poco para argumentar la necesidad de saber, ¿cierto? Uno mismo, si es que uno está postulando, digamos, y la sociedad también, no para ventilar, digamos, algo tan privado como cómo funciono yo, sino que a la hora de plantearme que yo puedo aportar a los demás, que yo efectivamente tenga claridad sobre cuáles son mis patrones de conducta y si hay alguna cosa que yo pudiera mejorar, ¿cierto? Con esto yo quiero decir de que si nosotros hiciéramos un tamizaje, hiciéramos una batería de test a distintas personas que están postulando cargos como por ejemplo de presidencia o de, ¿cierto?, de la nación o etcétera. Entonces, es fundamental entender de que acá no se trata de que un diagnóstico descarte,
sino de que un diagnóstico te va a ti a poner en una situación en la que tienes que hacer algo si es que efectivamente hay rasgos que no sean compatibles. Tienes que hacer algo con ellos. Y eso que se haga debiera ser controlado. Mira, ¿cierto? te voy a poner por supuesto, con acompañamiento, y al mismo tiempo es algo que posibilita continuar con un cargo, ¿cierto? O adoptar un cargo si es que es un rasgo demasiado marcado. Yo pienso, por ejemplo, en la excesiva manipulación, por ejemplo, ¿cierto? Yo pienso, por ejemplo, en esta tendencia que tienen muchas personas, sobre todo con personalidades ya mucho más disfuncionales y sobre todo de tipo B, ¿cierto? Como hablábamos, de tipo limítrofe, de utilidad y demás, de no tener empatía y de no ponerse un poco en los zapatos del otro, cuando tú como político, una de las cosas que te están pidiendo es que te pongas en los zapatos de los demás si los quieres representar. Entonces ahí hay un tema, y yo creo de que la historia en todas las ocasiones es que esto no se ha cumplido. Por eso que el tema que tú planteas, Salvador, es bien profundo, digamos, sobre todo digamos, en esta coyuntura político-social en la que nos encontramos. Mira, te voy a poner un ejemplo, otra noción. Mira, en Estados Unidos, en Stanford, hicieron un experimento, un clásico de los experimentos de la psicología social, muy trillado, muy hablado, pero lo voy a hablar igual porque me encanta. Y en este experimento encontraron un lugar en la universidad que estaba más o menos abandonado y pusieron una cárcel ahí, hicieron una cárcel, simularon una cárcel y eligieron a 10 estudiantes aparentemente sanos, a 20 estudiantes aparentemente sanos. Es la descripción que se hace del experimento y los pusieron en rol. Pusieron 10 gendarmes y 10 presos. Y tiraron el ejercicio. Hay una película alemana que se llama Das Experiment, no sé cómo, el experimento, no sé cómo se dice en alemán. ¿Cómo se dice en alemán? Experimento. ¿Ya? Y, ¿sabes lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que estas personas aparentemente sanas, los gendarmes, en un momento se empoderaron tanto, parece, de su rol, que empezaron algunos a humillar o a generar ciertos apremios ilegítimos con los presos. Entonces, al final tuvieron que suspender el experimento porque se dieron cuenta, digamos, que estaban pasando algunos fenómenos ahí de violencia, y a partir de ahí, como que lograron como hipotetizar que el rol social también cambia nuestra personalidad. Y estoy pensando en el rol y el contexto, o sea, el rol y inmediatamente el contexto donde tú estás, inmediatamente podría cambiar nuestras conductas o nuestra forma de estar. Entonces esto está directamente conectado con el poder, pues, Nico. Porque el rol y el cargo implica una serie de actitudes y una serie de formas de poder ejercer el poder. Y ahí no da lo mismo. Ahí, en verdad, no da lo mismo quién ejerce el poder y desde qué lugar lo ejerce y cuál es la historia que cada una de las personas tiene en el ejercicio del poder. Por eso vemos personas que cuando están en un cargo político, las personas que están al lado dicen, cambiaron a esta persona, no es la misma persona. Parece que el poder lo cambió, pero es el rol el rol y el contexto el que gatilla muchos comportamientos y cambios comportamentales. ¿Cómo lo ves tú? Y estamos al cierre, Nico, ya del programa. Pensemos personas que tienden a mentir hasta las últimas, aunque los pillen, digamos, con las manos en la masa y siguen mintiendo, y mienten porque tienen como objetivo fundamental algo que es parte del interés propio, ¿cierto? Ahí tenemos un rasgo que es un rasgo que no debería pasar. No debería pasar en el sentido de que no debería permitírseles el paso en la arena política, ¿cierto? Y eso es un rasgo clásicamente antisocial, ¿cierto? La falta de remordimiento. Cuando tú encuentras de que la persona no muestra ningún tipo, digamos, de análisis crítico, de que, oye, ¿sabes qué? Parece que en realidad esto no está bien lo que hice, y muestra que lo entiende, no como algo superficial para ya, sino que realmente se note. Cuando eso no se nota, y se nota la superficialidad, digamos, o sea, y se nota, y se siente, y hace que uno, esto es desagradable hablar de esto, porque se nota que está mintiendo o que no siente lo que... Por lo tanto, está afectada la empatía. Y yo creo que la empatía es fundamental para cualquier cargo, proceso o
o proceso vincular con el otro. Y optar un cargo, como tú bien lo decías, Nico, lo voy a escribir eso para mí, implica un cuidado del otro, implica una relación, un cuidado de otros. Entonces es fundamental tener esta competencia, por Nico. No sé si una competencia en la empatía, no es una pero sí es un elemento primordial, digamos. Cuidado de los demás. Cuidado de los demás como medio para cuidarse uno mismo. Exactamente. Es asumirse mamífero, o sea, ni siquiera asumirse, digamos, animal o ser vivo metafísicamente de nada. Es asumirse mamífero, asumirse primate. Nosotros somos dependientes de los demás. Y cuando nosotros dejamos de ser dependientes, porque dejamos de ser dependientes de la madre o dejamos de ser dependientes de una serie de cosas, ¿cierto? En ese momento desaparece la sensación de dependencia, como que cortamos con todos los demás. No, pues. Si tú eres político, no puede ser así. Si tú eres una persona medianamente sintiente y que es capaz, digamos, de preocuparse genuinamente del otro, no puede sentir así. Pero resulta que lamentablemente hay muchos políticos de poder, es decir, con una simetría de lo que tú puedes hacer respecto de los demás también, porque una persona sola no hay poder. Siempre está en base a los demás, ¿cierto? De nuevo. Correcto. Cuando esa simetría es demasiado grande, ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Actúa como alguien donde los demás también? ¿O actúa como alguien que tiene solamente sus propios egoístas intereses? Y ahí es donde sale todo, digamos, donde sale, digamos, la agresividad, donde sale la impulsividad, donde sale todo ese tipo de toda la amalgama. ¿Sabéis qué? Ahí no pasa nada. No tiene dedos para el piano, no podéis ser funcionario público, no podéis ser servidor público, porque no sirve lo público. Exactamente. Sirve a lo suyo. Nuestra próxima pega, Nico, vamos a armar un perfil de cómo debería ser el perfil de las competencias emocionales de la política. Deberíamos hacer el perfil en esas competencias o en ese lugar, digamos, y lo vamos a hacer. Nico, hemos llegado al final del programa. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Sunday, Bloody Sunday de YouTube. Nos vamos. Porque es a Real Bloody Sunday. A votar, por favor. Todos y todas a votar. Everybody go voting. Nos vemos efectivamente. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.